Estaba sentada en el coche, frente al restaurante La Taberna de Marcos, en la calle Mayor, cuando llegó el mensaje. Ya habían preparado la mesa. Velas, servilletas de tela, una tarjetita que decía feliz cumpleaños en letras plateadas. 4 sillas. Había reservado 2 semanas antes. Nadie iba a venir, y lo sabía desde el mediodía, pero la confirmación de que seguía en pie me golpeó de otra forma cuando el mensaje apareció en la pantalla a las 18:47. El nombre de mi madre, su mensaje. No nos hemos olvidado, Valeria. Es que no tiene sentido. Estamos mejor sin ti. No vuelvas a contactarnos. Justo debajo, una notificación. A Natalia le ha gustado un mensaje. Mi hermana, mi propia hermana, le había dado me gusta a lo más cruel que nuestra madre jamás me había escrito. Lo que ninguna de ellas parecía recordar era que cada euro que gastaban ese mes salía de una cuenta con mi nombre, y yo estaba a punto de recordárselo. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Silenciosa. Soy Valeria, tengo 32 años y soy gestora contable en un pueblo de la provincia de Ávila. Administraba el patrimonio familiar que construyó mi abuela. 4 locales comerciales en el centro del pueblo que mantenían a todos. Mi madre, mi hermana, mi padrastro, todos vivían de ese dinero. Y el día de mi cumpleaños, cuando intenté ponerme en contacto con ellos porque ni uno solo se había acordado, mi madre me respondió algo que no podré olvidar nunca. Deja un comentario y suscríbete. Torrejón del Valle está en la comarca de la Sierra de Gredos, a unos 45 minutos al oeste de Ávila. 3,000 almas y pico. Un semáforo en la calle Mayor, un día en la carretera comarcal, y 4 locales comerciales entre la oficina de correos y la parroquia de San Esteban, que mi abuela Carmen Villanueva había terminado de pagar a plazos antes de cumplir los 70. Crecí pasando por delante de esos edificios cada mañana de camino al colegio. La peluquería, la tienda de regalos, la gestoría y la cafetería de la esquina. La abuela Carmen empezó con una mercería en 1983. Un solo local, 2 maniquíes en el escaparate, retales apilados hasta el techo. Ahorraba. Compró el local de al lado cuando cerró la zapatería, luego el siguiente. Para 2010 era dueña de toda la manzana. Tenía los 4 locales alquilados a negocios del pueblo y cobraba las rentas puntualmente el 1 de cada mes. Yo aprendí a contar con esas rentas. Literalmente, la abuela me enseñó contabilidad en su cocina cuando yo tenía 14 años, guiándome por el libro de cuentas que llevaba en una libreta de espiral verde. Columna A, ingresos. Columna B, gastos. Columna C, lo que queda. Si mantienes sana la columna C, decía, el edificio sigue en pie. Llevé esa lección a mi vida profesional. La asesoría García y Asociados me contrató nada más terminar el módulo de administración, y 11 años después seguía allí. Declaraciones, conciliaciones, cada décima de diferencia revisada, trabajo callado, invisible, el tipo de trabajo del que nadie se acuerda hasta que algo falla. Mi piso estaba en el barrio nuevo de Torrejón. 2º piso, un dormitorio, alquiler pagado con mi sueldo. Yo no vivía del patrimonio, no lo necesitaba, pero mi familia sí lo necesitaba, tanto como los locales necesitan un tejado, y nos trataban a los 2 igual, útiles, prescindibles y problema de otro mantener. La abuela Carmen murió hace 3 años, a mediados de octubre, con las hojas volviéndose cobrizas al otro lado de la ventana del hospital. Cáncer de páncreas, rápido y sin misericordia. Había estado enferma 5 meses, y en esos 5 meses yo fui quien la llevó a la quimioterapia, quien esperó en la sala de espera con su libreta verde en el regazo, quien actualizaba las cuentas mientras ella dormitaba en el sillón reclinable después del tratamiento. Mi madre, Consuelo, la visitó 2 veces, una para llevarle flores, otra para llevarle documentos. Una estimación de un agente inmobiliario sobre cuánto podrían valer los 4 locales en el mercado. Natalia, mi hermana menor, no fue a verla ni una sola vez. Le mandó una tarjeta. Antes de que la abuela ingresara en cuidados paliativos, me sentó a su lado y me habló de la herencia.
una sociedad patrimonial constituida ante notario en Ávila, que me nombraba a mí administradora sucesora en el momento de su fallecimiento. 3 beneficiarias: Consuelo, yo misma y Natalia. La sociedad englobaba los 4 locales comerciales de la calle Mayor y la vivienda familiar en la calle del Roble, la casa donde mi madre y su marido Rodrigo vivían gratis. Los ingresos totales por alquileres, aproximadamente 12.500 euros al mes según la temporada. Reparto: Consuelo recibía 4.500 euros. Yo recibía 4.000. Natalia recibía 3.500. La abuela le dio a Consuelo la parte más grande, porque era de quien más se preocupaba. Me dio a mí la más pequeña porque era en mí en quien más confiaba. Tú te apañas sola, me dijo, ajustándose el tubo del oxígeno. Tu madre no. Tenía razón en lo primero, se equivocó en lo segundo. Consuelo no necesitaba más dinero. Necesitaba que alguien dejara de dárselo sin condiciones. Pero yo aún no lo entendía. Tenía 29 años y todavía creía que la generosidad arreglaba las cosas. Consuelo se casó con Rodrigo Fuentes hace 5 años, cuando la abuela Carmen todavía tenía fuerzas para oponerse. No se opuso. Dijo: tu madre ya tiene edad para cometer sus propios errores. Rodrigo había llevado una empresa de reformas desde un local alquilado en el polígono, 2 furgonetas, 3 empleados, un rótulo en la puerta que se despegó con el primer invierno. La empresa duró 18 meses antes de que la cerrara, con 38.000 euros de deuda pendiente con un proveedor y una empresa de leasing. Esa deuda lo siguió al matrimonio. Lo siguió hasta la vivienda familiar en la calle del Roble, que era propiedad de la sociedad y donde Consuelo vivía sin pagar un céntimo. Y me llegó directamente a mí. Hace 4 años, mientras la abuela Carmen hacía su última ronda de quimio, Consuelo me llamó. No para preguntar cómo estaba la abuela, para preguntarme si me plantearía liquidar los locales comerciales. El negocio de Rodrigo se ha ido al traste, dijo. Necesitamos capital. Le dije que no. Los estatutos de la sociedad no permitían una venta salvo que yo, como administradora, determinase que beneficiaba al patrimonio a largo plazo. Vender 4 inmuebles que generaban rentas para cubrir la deuda de un hombre no cumplía ese criterio. Consuelo guardó silencio un buen rato. Luego: entonces me estás eligiendo a ella por encima de tu propia madre. Intenté explicarle la diferencia entre una obligación fiduciaria y una decisión personal. Colgó. Desde entonces, todas nuestras conversaciones giraban en torno al dinero. Llamaba para preguntar el calendario de pagos. Llamaba para ver si podía aumentar su parte. Llamaba para preguntar por qué el ingreso de diciembre llegaba con 2 días de retraso. Nunca llamaba para preguntarme cómo estaba. Mi madre no llamaba para oírme. Llamaba para oír una cifra. Natalia tenía 28 años, 4 menos que yo. Trabajaba a tiempo parcial en una peluquería del centro, martes, jueves y los sábados alternos. El ingreso de la sociedad le cubría el alquiler y la compra. Lo que no cubría, lo cubría yo. La cuota del coche, 380 euros al mes, un Seat Ibiza de segunda mano que ella misma había elegido. Nunca me lo pidió, no hizo falta. Cuando se compró el coche hace 2 años, mencionó de pasada que la cuota se le hacía cuesta arriba, y yo configuré un pago automático desde mi cuenta personal, en silencio, como hacía todo. El problema de Natalia conmigo no era el mismo que el de Consuelo. Consuelo me resentía por negarme a vender. Natalia me resentía por ocupar el papel que ella creía que debería haberse repartido. Cuando la abuela Carmen me nombró única administradora, Natalia lo interpretó como un veredicto, una jerarquía de valía, no de competencia. Te eligió a ti porque pensó que yo no podría con ello, me dijo una vez en Navidad después de la 2ª copa de cava. Le dije que la abuela me eligió porque yo tenía experiencia en contabilidad. Natalia se encogió de hombros. Viene a ser lo mismo. Después de eso mantuvo las distancias, no de forma hostil, simplemente ausente. Tardaba horas en contestar los mensajes. Cancelaba planes sin reagendarlos, no cogía mis llamadas y respondía con un pulgar hacia arriba. El año pasado, para su cumpleaños, le compré unas tijeras de peluquería profesionales.
de titanio, las que llevaba meses mirando en un catálogo. Las envolví, fui hasta su piso, llamé al timbre. No estaba, las dejé en la puerta. Me dio las gracias por mensaje 2 días después. Esa misma noche colgó fotos de una cena con sus amigas, todas riendo alrededor de una mesa llena de pastel. Natalia no me odiaba, simplemente no pensaba en mí a menos que la tuviera delante, y eso era peor. 2 semanas antes de mi cumpleaños mandé un mensaje al grupo. Consuelo, Natalia, Rodrigo. Hola a todos, mi cumpleaños es el día 14. He reservado en la taberna de Marcos para 4 personas. Me encantaría cenar juntos. A las 21 horas. La taberna de Marcos no era nada del otro mundo. Un restaurante castellano en la calle Mayor. Manteles de cuadros, pizarra con el menú del día. Lo elegí porque era céntrico, porque el pan de hogaza era bueno y porque pensé que un sitio sin pretensiones rebajaría las excusas. Consuelo respondió ese mismo día. Ya veremos. 2 palabras. Natalia leyó el mensaje y no contestó. Rodrigo, nada. 5 días después mandé un recordatorio. Informal. Solo quería confirmar. La taberna de Marcos el jueves. Consuelo. Ya te dije que ya veremos, Valeria. Natalia. Un pulgar hacia arriba. Eso fue todo lo que conseguí. El 14 de junio me desperté en silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Hice café, fui a la oficina, me senté en mi mesa. Mi compañera Lucía había dejado un magdalena con una velita en mi teclado y una tarjeta que decía feliz cumpleaños. Valeria en rotulador azul. Apagué la vela, me comí la magdalena en mi mesa y pasé las siguientes 4 horas cuadrando las cuentas trimestrales de una empresa de fontanería. Al mediodía, nada. A las 2, a las 3. A las 4:30 cerré el portátil y me quedé en la sala de descanso con el móvil boca abajo sobre la mesa. Lucía asomó la cabeza. ¿Estás bien, chica? Sí. ¿Vas a la taberna de Marcos esta noche? Sí. Cogí el móvil a las 5. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje de voz. Una notificación. Alerta de lluvia para la tarde. Fui hasta la calle, Mayor. Aparqué y me quedé en el coche con el motor apagado. La dueña ya había encendido las velas de mi mesa. A través del escaparate veía 4 cubiertos, 4 sillas vacías. A las 17:43 cogí el móvil y escribí algo que me había prometido no hacer. Mensaje al grupo. Sé que todo el mundo está ocupado. Solo quería decir que habría significado mucho saber de vosotros hoy. Feliz cumpleaños a mí, supongo. Lo dejé en el asiento del copiloto y me quedé mirando el restaurante. Entró una pareja, una familia de 5, una adolescente con el móvil. La taberna de Marcos se fue llenando a mi alrededor mientras mi mesa seguía vacía. 20 minutos. Sin respuesta. Entonces apareció una burbuja gris. Mi madre. Observé cómo parpadeaban los puntos. El mensaje llegó a las 18:02. No nos hemos olvidado, Valeria. Es que no tiene sentido. Tú controlas el dinero y lo controlas todo. Estamos mejor sin ti. No vuelvas a contactarnos. Lo leí una vez, luego otra. Las mayúsculas, el punto final, cada palabra deliberada, cada letra apretada. El móvil vibró de nuevo. No era una respuesta, era una notificación. A Natalia le ha gustado un mensaje. Mi hermana menor, a quien yo le pagaba la cuota del coche sin que ella lo supiera, cuyo ingreso ingresaba el 1 de cada mes, cuyos cuchillos de peluquería había dejado en una puerta. Leyó lo que nuestra madre escribió y presionó un botón que decía sí. Miré hacia el interior del restaurante. La encargada estaba recogiendo mi mesa. Apagó las velas y dobló las servilletas. Me quedé en el aparcamiento mucho tiempo después. No cancelé la reserva. No llamé a nadie. Me quedé con el motor apagado y las ventanillas bajadas, escuchando las risas de otras familias dentro de un edificio que había construido mi abuela. 3 años ingresando a tiempo, 3 años yendo a los locales los sábados por la mañana, 3 años llamando a Consuelo primero el Día de la Madre, cubriendo la cuota del coche de Natalia, presentando impuestos que mantenían encendidas sus luces.
y cada año las llamadas se acortaban, las visitas se distanciaban y el único motivo por el que alguien marcaba mi número era cuando el ingreso llegaba con un día de retraso. Me decía a mí misma que era temporal. Me decía que acabarían por entrar en razón. Me decía que la familia era el tipo de inversión que da frutos lentamente. Sentada en ese aparcamiento, viendo a la encargada doblar servilletas sobre una mesa que había reservado para gente que nunca tuvo intención de venir, dejé de decirme nada. Algo detrás del esternón no se rompió. Se cerró como un cerrojo encontrando el marco. Entré sola. La encargada me miró con esa expresión suave que pone la gente cuando entiende más de lo que le has contado. Me llevó a una mesa para dos junto al escaparate. Pedí cordero asado, una copa del vino de la casa y una cesta de pan que había pensado compartir con gente que no estaba. Comí despacio, dejé el 20% de propina, le dije a la encargada que la comida había estado estupenda porque era verdad y porque no iba a dejar que me quitasen eso también. Volví al piso, eché el pestillo y abrí el portátil. Durante 3 años, la carpeta del patrimonio había vivido en la segunda balda de mi librería. Una archivadora de anillas gruesa con pestañas codificadas por colores que había organizado el primer mes que fui administradora. Ingresos, gastos, distribuciones, documentación legal. La había consultado cientos de veces para sacar números. Nunca la había leído para estudiar el lenguaje. Esa noche la descolgué y abrí el apartado 4, el punto 4.7, punto B, concretamente. La administradora podrá, a su exclusiva discreción, suspender o modificar temporalmente las distribuciones discrecionales a cualquier beneficiaria cuya conducta determine razonablemente que es materialmente contraria a los fines del patrimonio o a la capacidad de la administradora para cumplir sus obligaciones fiduciarias. Lo releí. Luego abrí el móvil y miré el mensaje de mi madre. No vuelvas a contactarnos. Una beneficiaria dando instrucciones escritas a la administradora de que cese la comunicación. Guardado en un servidor, con marca de tiempo, permanente. Había pasado 3 años tratando el patrimonio como una tarea doméstica, algo que terminar los sábados entre la compra y la colada. Distribuciones el primero. Mantenimiento cuando Rodrigo llamaba. Impuestos en abril. Nunca me detuve a leer lo que la sociedad me permitía hacer realmente, hasta que alguien me dijo que no importaba lo suficiente como para formar parte de mi propia familia. Me senté en la mesa de la cocina esa noche leyendo lenguaje jurídico que nunca me había molestado en estudiar. Punto 4, coma 7. Discrecionalidad de la administradora. Había firmado cientos de transferencias, presentado años de declaraciones, sustituido calderas y reparado canalones. Todo para gente que no recordaba mi cumpleaños. Si alguna vez has sido tú quien lo sostiene todo mientras los demás miran hacia otro lado, quédate conmigo. Esa fue la noche en que todo cambió. No dormí. Me quedé en el sofá con las piernas cruzadas, la archivadora abierta en la mesita de centro y un bloc de notas en el regazo. Y fui revisando el documento como reviso los libros de un cliente nuevo, línea a línea, marcando cada cláusula con peso. El punto 4, punto 7, punto B era el más importante, pero no el único. El punto 6.2 autorizaba a la administradora a encargar una auditoría independiente de los gastos del patrimonio si detectaba irregularidades. Y el punto 8, punto 1 describía el proceso de notificación formal a las beneficiarias. Correo certificado con acuse de recibo, lenguaje específico sobre la naturaleza de la medida y su base legal. No estaban enterradas en notas al pie. Estaban impresas en Times New Roman, cuerpo 2 en páginas que yo había manejado trimestralmente durante 3 años. Simplemente nunca las había necesitado. Dejé la archivadora y abrí el móvil. Repasé el hilo del grupo, el mensaje de mamá, las mayúsculas. No vuelvas a contactarnos. En cualquier otra familia es una pelea que se apaga el martes. En derecho patrimonial es una beneficiaria que deja constancia escrita de haber ordenado a la administradora cesar el contacto. Eso modifica la relación fiduciaria, genera documentación.
Y yo era contable. La documentación era el único idioma en el que siempre había sido fluida. Pero el mensaje solo no era suficiente para lo que ya estaba empezando a concebir. Necesitaba algo más concreto, algo con números. Y mientras el blog se iba llenando, pensé en las facturas de mantenimiento de Rodrigo, las que había marcado en enero, las de números redondos y descripciones vagas, las que me había propuesto revisar después de la campaña de la renta. La campaña llevaba 6 semanas terminada. A la mañana siguiente, el día después de mi cumpleaños, llegué a la oficina antes que nadie. Saqué los registros digitales del patrimonio e imprimí todas las facturas de mantenimiento de los últimos 12 meses. 14 facturas en total, todas presentadas por Rodrigo, todas pagadas con el fondo de mantenimiento de la sociedad. Las extendí sobre mi mesa e hice lo que me habían enseñado a hacer. Buscar el patrón. Reparación de tejado, local 3, 4.200 euros. Urgencia de fontanería, local 1, 2.800 euros. Sustitución de caldera, local 4, 6.500 euros. Calentador de agua, vivienda familiar, calle del Roble, 3.100 euros. Los números eran redondos, las descripciones escuetas. El proveedor en todas y cada una de las facturas era el mismo, Reformas Martínez, con un número de teléfono, un apartado de correos y sin página web. Había preguntado a Rodrigo por ello en enero, durante una llamada sobre un grifo que goteaba en el local 2. ¿Quién es Reformas Martínez? No aparecen en el registro mercantil. Rodrigo se había reído, tranquilo, cálido, como siempre que había dinero de por medio. Ah, eso es Edu Martínez, autónomo, hace un trabajo cojonudo. No le gustan los papeleos. Ya me encargo yo de la documentación. Se lo había dejado pasar. La campaña de la renta estaba empezando. Tenía 43 declaraciones encima de la mesa y un plazo que no iba a esperarme por los problemas de fontanería de mi familia. Había marcado las facturas en mi seguimiento, resaltado en amarillo con una interrogación, y había seguido adelante. Eso fue en enero. Ahora era junio, y los signos de interrogación llevaban 6 meses ahí, pacientes como la humedad, esperando a que alguien retirase el panel y mirase. Apiló las facturas, en una carpeta de papel manila. La metí en el bolso y fui a la calle Mayor a la hora de comer. El local 3 era la peluquería, la de Paco, regentada por un hombre llamado Francisco Delgado, que llevaba cortando el pelo en Torrejón desde antes de que yo pudiera caminar. Aparqué enfrente y miré el tejado. La factura decía que lo habían reparado 8 meses atrás. Nuevo impermeabilizante, sellado de juntas, 4.200 euros de trabajo. Fui por el lateral hasta el bajante. Mancha de humedad en la pared. Fresca. Todavía húmeda de la lluvia de la semana pasada. Entré. Paco estaba barriendo alrededor de su sillón. Buenos días, Valeria. ¿Te arreglo algo? Solo una pregunta, Paco. ¿Vino alguien a reparar el tejado el otoño pasado? ¿Un operario? ¿De Reformas Martínez, quizás? Paco apoyó la escoba. Nadie ha tocado ese tejado, hija. Sigue goteando cuando lluvia fuerte. Tengo un cubo debajo de la viga del este. Le di las gracias y fui al local 1, la tienda de regalos de Dolores Pascual. La misma pregunta. Urgencia de fontanería, 2.800 euros. Dolores, ¿vino algún fontanero por aquí hace unos 6 meses? Dolores me miró como si le preguntara si habían aterrizando extraterrestres. ¿Un fontanero? Nadie vino a arreglar nada, cielo. Le comenté a Rodrigo lo del desagüe del cuarto trastero y me dijo que lo gestionaba. Lleva meses, hice fotos, anoté fechas. Durante los siguientes 3 mediodías recorrí todos los locales de la manzana, la gestoría, la cafetería, cotejando lo que decían las facturas con la evidencia física o con la ausencia absoluta de ella. Cuando terminé con los 4 locales, la carpeta de papel manila que llevaba en el bolso contenía 14 facturas por un total de 28.000 euros de trabajos que nunca se habían realizado. El número de teléfono de Reformas Martínez daba un tono apagado de prepago desconectado. El apartado de correos no existía en la base de datos postal de la provincia.
y el cumpleaños de Natalia era en 2 semanas. Encontré a Elena Guitart en el directorio de abogados del Colegio de Ávila. Especialidad en Derecho Sucesorio y Patrimonial. Despacho en la Plaza de la Catedral, a 20 minutos en coche. La llamé el martes por la mañana y el jueves por la tarde ya tenía cita. Su despacho ocupaba el primer piso de una casa solariega rehabilitada en la plaza. Estanterías del suelo al techo, una mesa enterrada en expedientes, una taza que decía "In Trust, We Trust", que sospechaba era un regalo de algún cliente que le parecía más gracioso de lo que era. Llevé todo, los estatutos de la sociedad, las facturas, las fotos, los mensajes de texto. Ella repasó el material como yo repaso los libros de un cliente nuevo, despacio, marcando páginas con pestañas amarillas, haciendo pequeños sonidos que podrían haber significado cualquier cosa. Cuando terminó, dejó la archivadora y me miró por encima de las gafas de lectura. El punto 4,7 le otorga una discrecionalidad amplia. Las facturas acreditan una conducta económicamente perjudicial. Solo eso ya es su argumento más sólido para una suspensión temporal de distribuciones mientras se realiza la revisión. Los mensajes de texto añaden una base secundaria. Conducta hostil documentada que podría menoscabar su capacidad para cumplir sus obligaciones fiduciarias. Hizo una pausa. Juntos hacen que su caso sea sencillo. No quiero castigarlas, dije. Quiero dejar de ser cómplice de algo que debí detectar antes. Es una distinción saludable. Sacó un bloc. Pero debo advertirle, si usted conocía las facturas y siguió distribuyendo, podría incurrir en responsabilidad personal. Tiene la obligación de actuar. Me quedé un momento con eso. 3 años firmando transferencias, ingresando recibos, pagando la cuota del coche de Natalia. 3 años tratando el patrimonio como un favor que le debía a mi familia en lugar de un instrumento jurídico del que yo era responsable. Elena no me dijo que tenía derecho a estar enfadada. Me dijo que tenía la obligación de actuar. Son cosas distintas. La segunda era más difícil de ignorar. De vuelta en el coche, pasé por delante del restaurante italiano de la calle del Postigo, donde Natalia pensaba celebrar su cumpleaños. Aminoré. A través del cristal vi la mesa larga del fondo, la que siempre montan para los grupos. Mantel blanco, candelabros, espacio para 8 o 10. Aparqué en la acera y me quedé con el motor en marcha. La carpeta de papel manila estaba en el asiento del copiloto. 14 facturas, 28,000 euros en reparaciones fantasma. Solo tenía que aparecer el sábado, sentarme entre Consuelo y Rodrigo, pedir un vino y extender esas facturas sobre el pan. Consuelo vería los números, Natalia vería los números. Todos los que estuvieran en esa mesa verían a Rodrigo Fuentes intentar explicar por qué una empresa inexistente había cobrado trabajos que nunca se hicieron. Fui a la tienda de segunda mano de la carretera comarcal y compré una blazer gris por 6 euros. Algo suficientemente profesional para un enfrentamiento. La colgué en el asiento trasero, volví al piso y dejé la carpeta en la encimera de la cocina junto a la archivadora. Durante 3 días, la blazer estuvo colgada en el coche, como un disfraz esperando su señal. La miraba por el retrovisor de camino al trabajo e imaginaba la escena, el momento en que sacaría la primera factura, el cambio en la cara de Rodrigo, el silencio que seguiría. Era satisfactorio en mi cabeza, limpio, justificado, pero algo me tiraba, una pregunta que no podía archivar bajo ninguna columna. Si entraba en la fiesta de cumpleaños de Natalia con una carpeta llena de fraude, ¿para quién exactamente estaba actuando? ¿Para las arrendatarias, para el patrimonio o para la versión de mí misma que quería que mi familia sintiese lo pequeñas que me habían hecho sentir a mí? La inspección trimestral del patrimonio estaba programada para el miércoles siguiente. Como administradora, yo debía revisar físicamente la vivienda familiar de la calle del Roble, parte del deber de conservación de los inmuebles. Consuelo y Rodrigo no estaban cuando llegué. El coche no estaba en el garaje. Usé mi llave, recorrí la planta baja, revisé ventanas, el calentador, los detectores de humo y luego bajé al sótano. La caldera necesitaba un cambio de filtro. Lo anoté en el portapapeles. En el fondo del sótano
Detrás de las cajas de Navidad y una mesa plegable, encontré una caja de cartón que no había visto antes. Tenía la letra de la abuela Carmen. Valeria, cosas personales. Me arrodillé y la abrí. Dentro, una pila de libros de cuentas viejos de la abuela, algunas fotos familiares de los 90, una tarjeta de receta de su bizcocho de limón y un sobre de color crema, sin cerrar. Mi nombre en el frente, con su letra cuidada. Valeria, 30 cumpleaños. Lo había escrito antes de morir. Nunca lo había enviado. Dentro había una tarjeta sencilla, de las del estanco, con un girasol en la portada. Su letra llenaba el interior. Valeria, 30 años, y ya has hecho lo que la mayoría no hace en toda una vida. Has aparecido. Cada sábado, cada libro de cuentas, cada conversación difícil que nadie más quería tener. Sé que no te lo agradecen, sé que no lo ven, pero yo sí lo veo. Los que aparecen son los que importan. No dejes que nadie que se quedó fuera te diga lo que significa la familia. Te quiero. Carmen. Me senté en el suelo del sótano con la tarjeta entre las manos. Arriba, la casa en la que mi madre vivía gratis crujía con el viento de la tarde. Doblé la tarjeta, la guardé en el bolsillo de la chaqueta y subí las escaleras. La Blazer se quedó en el coche. No iba a ir a la fiesta de Natalia. Llamé a Elena Guitar desde el aparcamiento de la calle del Roble antes incluso de arrancar el motor. Quiero proceder, dije. Suspensión formal de distribuciones discrecionales, pendiente de revisión fiduciaria. Elena me guió por los pasos. Primero, un resumen escrito de la conducta hostil con capturas de los mensajes. Segundo, la documentación de la auditoría, facturas, fotos, declaraciones de las arrendatarias, el número de teléfono desconectado, el apartado de correos inexistente. Tercero, notificaciones formales a las beneficiarias. Una carta para cada una, enviada por correo certificado con acuse de recibo. Cada carta citaría los puntos específicos de los estatutos, describiría el fundamento de la medida y explicaría el proceso de resolución. ¿Cuánto tardarás en redactar las cartas? Las tengo listas el lunes si me mandas la documentación antes del viernes. Pasé esa tarde en la mesa de la cocina con el portátil, el escáner y la carpeta de papel manila. Compilé todo, 14 facturas escaneadas, 6 fotografías, 2 declaraciones firmadas por las arrendatarias, una impresión del hilo del grupo de mensajes. Lo organicé como organizo el archivo fiscal de un cliente, con pestañas, índice y una portada que resumía los hallazgos clave. También entré en el banco y cancelé el pago automático de la cuota del coche de Natalia. 380 euros al mes desde mi cuenta personal. Ella nunca lo había pedido. Nunca me había dado las gracias por ello. Ni siquiera sabía que existía. Me recosté y miré la pila de documentos sobre la mesa. Limpia, ordenada, completa. Había pasado mi sábado como siempre, en una mesa con números. Pero por primera vez, los números no eran favores que le hacía a otra persona. Eran hechos que estaba ordenando para mí. El cumpleaños de Natalia era el sábado. Las cartas llegarían antes. El lunes por la mañana llevé el paquete de documentación al despacho de Hélène de Fourna, Guardiana en Ávila. Ella lo revisó durante el almuerzo. Su almuerzo, no el mío. Yo esperé en la sala de espera y leí un número atrasado de la revista Actualidad Jurídica mientras ella comía un bocadillo de jamón y anotaba mi portada con un bolígrafo rojo. A las 3 tenía 3 cartas redactadas en papel con membrete del despacho. Una dirigida a Consuelo Villanueva Romero, una a Valeria Villanueva Romero, es decir, a mí, una a Natalia Villanueva Romero. Cada carta decía lo mismo en lenguaje jurídico preciso. Como administradora sucesora de la Sociedad Patrimonial Villanueva, ejercía mi autoridad en virtud de los puntos 4.7, punto B y 6.2, para suspender temporalmente las distribuciones discrecionales a todas las beneficiarias con efecto inmediato, pendiente de una revisión fiduciaria independiente de los gastos del patrimonio y de la conducta de las beneficiarias. Las cartas citaban 2 motivos: conducta hostil documentada de una beneficiaria hacia la administradora
y evidencia de reclamaciones fraudulentas de mantenimiento por un importe aproximado de 28.000 euros presentadas por un miembro del hogar no beneficiario con aparente acceso a las cuentas del patrimonio. El martes por la mañana, la gestora de Elena Masqueray envió las 3 cartas por correo certificado de correos. Acuse de recibo solicitado. Entrega estimada el jueves o el viernes. Hice el seguimiento de los envíos desde mi mesa en García y Asociados, actualizando la web de correos entre declaraciones. Los números de seguimiento vivían en una pestaña del navegador junto a una hoja de cálculo para la declaración trimestral de una clínica dental. Pensé en llamar a mi madre. Pensé en escribirle un mensaje. Pensé en ir a la calle del Roble y explicárselo todo cara a cara, como lo haría una hija, como lo habría hecho la abuela Carmen. Con paciencia, con calma, tomando café en la mesa de la cocina. Luego recordé que esa mesa de la cocina estaba en una casa propiedad de la sociedad y que la mujer sentada en ella me había ordenado por escrito que no volviera a contactarla, así que actualicé el seguimiento y volví a la hoja de cálculo. El miércoles, un correo electrónico de Rodrigo Fuentes en mi bandeja de entrada. Asunto: mantenimiento local. 2. Electricidad. El cuerpo, 2 frases. El cuadro eléctrico del local, 2 necesita actualización. Presupuesto del instalador, 3.800 euros. Sin nombre de empresa, sin presupuesto adjunto, sin detalles. Solo una cifra y una expectativa. Respondí en menos de 1 hora desde el correo de trabajo, con el tono formal que reservo para los conflictos con proveedores. Todos los gastos de mantenimiento están actualmente suspendidos, pendiente de la auditoría independiente prevista en el punto 6.2 de los estatutos de la sociedad. Por favor, no presente más solicitudes de mantenimiento hasta que concluya el proceso de revisión. Valeria Villanueva Romero, administradora. El teléfono sonó 14 minutos después. No era Rodrigo, era Consuelo, la primera vez que me llamaba desde el mensaje de cumpleaños. Dejé que saltara el buzón. Su mensaje: ¿qué es esto de una auditoría? Valeria, estás siendo ridícula. Rodrigo dice que estás bloqueando las reparaciones. Esos locales necesitan mantenimiento y tú no puedes simplemente... Llámame. Su voz tenía el mismo tono que cuando yo tenía 12 años y me olvidaba de vaciar el lavavajillas. Exasperada, contrariada, segura de que lo que fuera que estaba pasando era culpa mía. Guardé el mensaje de voz. Lo añadí al expediente. Pensé en la blazer colgada en el asiento trasero, la que había comprado para un enfrentamiento al que ya había decidido no ir. Luego pensé en la tarjeta del bolsillo de la chaqueta. Los que aparecen son los que importan. El mensaje de voz no era preocupación, no era curiosidad por lo que había salido mal. Era una clienta llamando al servicio de reclamaciones porque habían interrumpido el suministro. Cerré el correo, terminé las declaraciones de la clínica dental y volví al piso conduciendo a través del único semáforo de Torrejón. La web de seguimiento decía que las cartas estaban en tránsito. Salidas de Ávila, rumbo al oeste, volviendo a casa. Durante 3 años había ingresado importes sin cuestionarlos, cubierto cuotas de coches sin que me lo agradecieran, arreglado canalones, presentado impuestos, mantenido a todas las arrendatarias satisfechas, mientras mi propia familia no era capaz de recordar una fecha en junio. Ahora la documentación que tramitaba no era para ellas, era sobre ella. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la callada por fin lee la letra pequeña. Sigue viendo. Jueves. Seguimiento de correos, 10:47. Entregado. Firmado, R. Fuentes. Las 3 cartas. Rodrigo había firmado el correo de su mujer, el de su hijastra y el del propio hogar en un solo viaje al buzón. Me lo imaginé al final del camino de la calle del Roble, revisando 3 sobres idénticos con membrete de un despacho de Ávila, la dirección del remitente impresa en tipografía limpia. Me lo imaginé abriendo el primero y leyendo las palabras suspensión de distribuciones discrecionales y reclamaciones fraudulentas de mantenimiento. Me lo imaginé perdiendo el color como un ticket de caja dejado al sol. A las 11:15, un mensaje de Natalia. Oye,
Sigues viniendo el sábado, ¿no? Mamá dice que estás siendo rara con lo del dinero. No contesté. A las 12:30, Natalia llamó. Buzón de voz. Valeria, en serio, llama a mamá. Seguro que es un malentendido. No quiero dramas en mi fiesta. Un malentendido. 28,000 euros en facturas falsas y un mensaje que decía que yo no era de la familia. Y Natalia creía que era un malentendido que se podía suavizar antes de que llegaran los entrantes. A las 14:45, Consuelo llamó 2 veces. No cogí. A las 15:10, Rodrigo llamó. No cogí. A las 16:00, Rodrigo dejó un mensaje que era sobre todo respiración agitada y una frase. Has cometido un error muy grave. A las 18:00 hice pasta. Me la comí en la mesa de la cocina con un vaso de agua y la archivadora abierta en el punto 8. Los requisitos de notificación, comprobando que cada procedimiento estuviera en regla. A las 21:00 apagué el móvil. La pantalla mostraba el total de llamadas perdidas de 3 contactos apiladas como el papel de una caja registradora. El número de arriba era 99 y seguía sumando. El viernes por la mañana encendí el móvil. Los mensajes de voz se habían amontonado durante la noche como nieve contra una puerta. Rodrigo, 2. El primero amenazante, el segundo suplicante. Valeria, puedo explicar las facturas. No es lo que parece. Llámame. Consuelo, 3 veces, escalando de irritada a en pánico a algo que nunca había oído en su voz. Miedo. Tu abuela se avergonzaría de ti. Estás destrozando esta familia por nada. Esos ingresos son nuestro sustento. Valeria. Natalia. Una vez, tarde. ¿En serio? Mañana es mi cumpleaños. Al menos puedes llamar a mamá para que deje de llorar. Escuché cada mensaje de voz una sola vez. Tomé notas en el blog y los guardé en el expediente. Luego me vestí y fui a trabajar. En García y Asociados presenté una prórroga trimestral para una empresa constructora y procesé las nóminas de una veterinaria. Nadie en la oficina sabía lo que estaba pasando. Lucía me preguntó si había tenido una buena cena de cumpleaños. Le dije que el cordero estaba excelente. A la hora de comer, revisé el correo electrónico, uno de Elena Guitart. He recibido una llamada de Consuelo Villanueva esta mañana. Me pedía que le explicara lo que está pasando. Le proporcioné un resumen neutral siguiendo el procedimiento. Revisión fiduciaria iniciada, distribuciones suspendidas pendiente de auditoría, plazo estimado de 2 a 4 semanas. Preguntó por la alegación de fraude. Confirmé que se habían identificado indicios de gastos de mantenimiento irregulares. No parecía conocer los detalles específicos. Consuelo no sabía nada de las facturas falsas. Sabía que el dinero había parado. Sabía que había un despacho de abogados de por medio, pero no sabía que el hombre que dormían a su lado llevaba más de 1 año desviando fondos del patrimonio a través de una empresa fantasma. Esa conversación iba a tener lugar esa noche, y no iba a ser yo quien la tuviera. Viernes por la tarde, 19:40. El timbre. Miré por la mirilla. Rodrigo, solo. Llevaba polo metido en el pantalón de pinzas, como si se hubiera vestido para una reunión a la que nadie le había convocado. Mandíbula apretada, puños cerrados a los costados. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena. 4 centímetros de espacio entre nosotros. Valeria, Rodrigo. Tienes que solucionar esto ahora mismo. Tu madre está arriba con un ataque de ansiedad porque una abogada que no ha visto en su vida le está diciendo que el dinero se ha ido. El dinero no se ha ido, Rodrigo. Está suspendido. La carta explica el proceso. ¿Proceso? Lo dijo como alguien que usa una palabra que nunca ha pronunciado antes. Esto es un asunto de familia, no un juzgado. Presentaste 28,000 euros en facturas por reparaciones que no se realizaron. Lo dije como digo, los números en el trabajo. Sin inflexión, con precisión, con exactitud decimal. Eso no es un asunto de familia. Eso es un fraude. El espacio detrás de sus ojos se vació. Su boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Esas eran obras legítimas. Contraté a Reformas Martínez. El número de teléfono está desconectado. El apartado de correos no existe en la base de datos postal de la provincia.
El local 3 sigue teniendo goteras. Francisco Delgado me dijo que nadie lo había tocado. Retrocedió un paso. La luz del rellano le iluminó el sudor de la frente. Dolores en la tienda de regalos confirmó lo mismo. Ningún fontanero, ningún técnico de caldera. Nadie apareció ni una vez en 18 meses. Estás tergiversando. Buenas noches, Rodrigo. Cerré la puerta. Pestillo y cadena. Me quedé en el pasillo escuchando. No volvió a llamar. No gritó. Se quedó en el rellano respirando lo suficientemente fuerte como para que lo oyera a través de la madera. Luego sus pasos en la escalera, la puerta de la furgoneta, el motor, el sonido de la calle del Roble llevándoselo de vuelta hacia una casa que no era suya y hacia una mujer que estaba a punto de enterarse de por qué. Sábado por la mañana, el cumpleaños de Natalia. Me desperté con un mensaje de ella enviado a las 23:48 de la noche anterior. Mamá y Rodrigo se están gritando. ¿Qué has hecho? Me senté al borde de la cama y lo leí 2 veces. Luego escribí el primer mensaje que mandaba a alguien de mi familia desde el mensaje de cumpleaños. Yo no he hecho nada, Natalia. He encontrado lo que hizo Rodrigo. Podía imaginármelo. La casa de la calle del Roble a las 11 de la noche. Consuelo de pie en la cocina con la carta de la abogada en la mano. Rodrigo acorralado contra la encimera. ¿Qué facturas, Rodrigo? ¿28,000 euros? Esto no es ningún malentendido. No hacía falta que estuviera allí para oírlo. Había visto a mi madre discutir durante 32 años. Cuando estaba asustada, la voz se le agudizaba. Cuando estaba acorralada, lanzaba cosas, no objetos, palabras. Las más afiladas que encontraba, apuntando a lo que tuviera más cerca. Esta vez, por primera vez, lo más cercano no era yo. Elena me reenvió una nota a mediodía. Ningún contacto adicional por parte de ninguna de las partes esta mañana. Carta de encargo de auditoría firmada. Revisión de la contable independiente comienza el lunes. La auditoría llevaría alrededor de una semana. La contable independiente, una colega de Elena especializada en contabilidad patrimonial, examinaría cada gasto de mantenimiento, cotejándolo con la evidencia física. Hasta entonces, las distribuciones seguían congeladas. Pasé el resto del sábado limpiando el piso, la colada, los platos, frotando el alicatado del baño con un cepillo demasiado viejo para ser eficiente, pero demasiado fiable para tirarlo. A las 3 de la tarde le escribí a Natalia. «Feliz cumpleaños, Natalia. Espero que sea un buen día». No respondió hasta las 10 de la noche. Solo un mensaje escueto. No lo ha sido. Me llamó 1 hora después. Cogí. Su voz sonaba tensa, como tela que tiras más allá de donde puede dar de sí. Nadie habló de nada más que del dinero. Mamá lloró en el servicio antes de que llegaran los entrantes. Rodrigo estuvo todo el rato sonriendo a la gente como si no pasara nada y luego se fue después del segundo plato sin despedirse. Mi amiga Cristina me preguntó si todo iba bien y le dije que sí y ella no se lo creyó. Había una silla en la mesa sin nadie. Hizo una pausa. ¿Tu silla? Me apoyé en la encimera de la cocina y escuché. Ha sido el peor cumpleaños de mi vida, dijo. Guardé silencio unos segundos. Lo siento, sé lo que es un cumpleaños arruinado. ¿Sí? Una pausa más larga. ¿De verdad? La línea se cortó. No se despidió. No le hacía falta. Esa llamada duró apenas unos instantes. El tiempo justo para que ninguna de las dos pudiera respirar entre frases. Pero era lo más cercano a una conversación real que había tenido con mi hermana en años. Me había dicho más cosas honestas en esos segundos que en los últimos 12 meses de pulgares hacia arriba y planes cancelados. Y la cosa honesta que me había dicho era, la silla vacía importaba, mi silla importaba, no el dinero, no las facturas, la silla. Me quedé en la cocina un buen rato después de que colgara, mirando la archivadora sobre la mesa, el bloc de notas, la carpeta de documentación. Todo tenía números. Ninguno tenía el único número que yo realmente quería saber. ¿Cuántas personas de mi familia habrían venido a la taberna de Marcos si no hubiera existido ningún patrimonio, ningún dinero, ningún ingreso mensual de 12,500 euros? Solo yo y el pan de hogaza y una vela. El martes siguiente,
Rodrigo me mandó un correo electrónico largo, formal, claramente dictado al móvil y sin revisar. Asunto: comunicación legal. El cuerpo me acusaba de retención ilícita de bienes familiares, abuso económico de persona mayor. Consuelo tenía 56 años, lo que no cumplía ningún criterio legal que yo pudiera encontrar, e inflicción intencional de daño moral. Afirmaba estar contratando un abogado y advertía de que toda comunicación posterior debería dirigirse a su representación legal. Se lo reenvié a Elena. Ella me llamó en 15 minutos. No tiene legitimación, no es beneficiario, no es administrador, ni siquiera figura en los estatutos. Si contrata un abogado, ese abogado le dirá lo mismo que te digo yo, y le costará dinero que claramente no tiene. Pausa. Guarda el correo, es más documentación. Esa misma tarde, Natalia llamó. No por el correo, sino por su coche. Me ha rebotado el cargo, dijo. El banco me ha enviado un aviso. Dice que se ha eliminado la fuente de pago. Era mi cuenta personal, Natalia. Lo estaba cubriendo yo. Tu cuenta personal que... 380 euros al mes durante los últimos 2 años. Silencio absoluto. Oía un secador de pelo de fondo. Estaba en la peluquería. No sabía que lo pagabas tú, dijo. Quieta, casi en un susurro. Ya lo sé. Más silencio. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Eso depende de lo que encuentre la auditoría. Colgó. Sin gracias, sin disculpas. Pero tampoco con rabia. Solo ese silencio específico que se produce cuando alguien cae en la cuenta de que el suelo en el que lleva años parado lo construyó alguien a quien olvidó mirar. La auditoría independiente duró 8 días. La colega contable de Elena, una mujer llamada Patricia Muñoz, que llevaba las gafas colgadas de una cadenita y hablaba en párrafos completos, revisó 18 meses de registros de mantenimiento. Cotejó facturas con inspecciones de los locales, registros de autónomos y empresas, y extractos bancarios. Su informe llegó el jueves por la mañana como archivo PDF adjunto a un correo de Pono de Elena, y lo leí en mi mesa de García y Asociados con la puerta del despacho cerrada por primera vez desde que trabajaba allí. Los hallazgos eran peores de lo que yo había calculado. Rodrigo había presentado no 14, sino 23 facturas fraudulentas a lo largo de 18 meses, por un total de 42.300 euros. Las facturas adicionales eran anteriores a mi revisión de 12 meses. Habían comenzado 6 meses antes de que la abuela Carmen falleciera, cuando ella seguía siendo técnicamente la titular de la sociedad, pero estaba demasiado enferma para revisar los gastos. Rodrigo se había ofrecido a gestionar el papeleo de mantenimiento durante los meses de quimio, y la abuela, agotada, medicada, confiando en el marido de su hija, había firmado lo que él le ponía delante sin comprobar. Yo no había visto esas facturas iniciales hasta que Patricia sacó el libro mayor completo. Las habían archivado en una carpeta que la abuela guardaba en casa, separada de la archivadora que me entregó a mí. Rodrigo había empezado el esquema mientras mi abuela estaba en quimioterapia. La conclusión de Patricia, redactada en el lenguaje árido de la contabilidad forense: los gastos descritos en las facturas anteriores carecen de respaldo en evidencia física, verificación independiente o documentación de contratistas legítimos. El patrón es coherente con una apropiación sistemática de fondos patrimoniales. Elena me llamó esa tarde. Tiene varias opciones: denuncia penal ante la Fiscalía, acción civil de recuperación, exclusión de Consuelo como beneficiaria por no haber evitado el fraude realizado por un miembro de su hogar, o reestructuración con salvaguardas. Elegí la reestructuración, sin denuncia, de momento, sin exclusión. Quería recuperar el dinero y que el sistema quedara arreglado. Quería una empresa de administración de fincas gestionando el mantenimiento para que Rodrigo no pudiera presentar ni una factura más. Quería auditorías anuales, protocolos de solicitud por escrito y la cláusula de conducta hostil formalmente activada. No quería destruir a mi familia. Quería que entendieran que la persona a la que habían estado ignorando era la única razón por la que sus luces seguían encendidas. Elena redactó las nuevas condiciones de administración de la sociedad.
nuevas cartas salieron por correo certificado, de nuevo, a las 3 beneficiarias. Las condiciones eran claras. Las distribuciones se reanudarían en cuanto cada beneficiaria firmara un reconocimiento aceptando lo siguiente. Primero, todo el mantenimiento de los inmuebles quedaría a cargo de Servicios de Fincas del Tormes, empresa de administración independiente a precios de mercado, sin presentaciones directas de miembros de la familia. Segundo, todas las solicitudes económicas debían realizarse por escrito a través de la administradora. Tercero, auditoría independiente anual de los gastos del patrimonio, costeada con fondos de la sociedad. Cuarto, la cláusula de conducta hostil del punto 4.7.b quedaba formalmente activada. Cualquier amenaza documentada, acoso escrito o interferencia deliberada en las operaciones del patrimonio por parte de una beneficiaria o de un miembro de su hogar activaría una suspensión automática de 90 días en las distribuciones. Había visto lenguaje jurídico duro en los expedientes de clientes. Esto era lenguaje justo. Cada condición existía para proteger el patrimonio que la abuela Carmen había construido. Cada condición podría haberse evitado si alguien de mi familia se hubiera molestado en tratar a la administradora como a una persona. Las cartas llegaron un miércoles. Consuelo llamó el jueves por la tarde. Cogí. ¿Me estás pidiendo que firme algo que dice que no puedo faltarte al respeto? Su voz vibraba entre la rabia y la incredulidad. El patrimonio no sabe lo que es el respeto, mamá. Sabe lo que son las beneficiarias y las condiciones. Eres mi madre, Consuelo. Tú me dijiste que no volviera a contactarte. Estoy siguiendo tus instrucciones. Silencio. Luego, más baja. Venimos mañana. Todas. Y vas a sentarte a explicarte como una persona normal y no como una máquina. Podéis venir cuando queráis. Las condiciones no van a cambiar. Colgó. Puse el móvil en la encimera y miré la luz de la farola a través de la ventana de la cocina. Me aseguré de que la luz del rellano estuviera encendida. Luego preparé el café para el día siguiente, porque mañana iba a ser largo. Domingo, las 14:15 de la tarde. Estaba sentada en la mesa de la cocina con la archivadora, un marcador fluorescente y un vaso de agua cuando oí las puertas de los coches. 2, no, 3. El portazo de la furgoneta de Rodrigo tenía un peso distinto al del Volkswagen de Consuelo. Luego el clic más ligero de lo que tenía que ser el Seat de Natalia, el que yo había estado pagando hasta hacía 10 días. Pasos en las escaleras. Mi piso estaba en el segundo piso. Entrada exterior. Escalera metálica. Los oía a los 3 subir. Rodrigo primero, pesado, rápido. Consuelo detrás. Natalia al final. El golpe era de Rodrigo, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar la placa del cerrojo. Me levanté, crucé la sala y abrí la puerta. Del todo, sin cadena esta vez. Consuelo se coló antes de que yo me apartara, el bolso golpeando el marco de la puerta. Rodrigo entró detrás, llenando el pasillo de colonia y adrenalina. Natalia se quedó en el umbral, brazos cruzados, ojos en el suelo. Le dejé la puerta abierta. Entró la última y se quedó junto a la entrada de la cocina como una invitada que no hubiera sido invitada. Mi piso era pequeño. Salón, cocina, dormitorio, baño. Todos acabaron en la cocina sin haberlo planeado, atraídos hacia la mesa donde estaba abierta la archivadora junto a una pila de carpetas con pestañas de colores. 3 años de mis sábados estaban sobre esa mesa. Consuelo se puso a la cabecera sin sentarse, imponente. «Siéntate», dijo. Me quedé donde estaba, apoyada en la encimera, con los brazos a los costados. «Esta es mi casa, mamá. Prefiero estar de pie». Rodrigo paseaba detrás de ella, de un lado al otro entre la cocina y la nevera, la mandíbula moviéndose como si masticara algo que no podía tragar. Natalia se pegó al marco de la puerta y no dijo nada. Consuelo empezó. «Has destrozado esta familia por un mensaje de cumpleaños». «¿Por un mensaje de texto, Valeria?», negué con la cabeza. «Esto no es por un mensaje de texto. Esto es por 42,000 euros en facturas de obras que nunca se realizaron».
Consuelo parpadeó. ¿42,000? La auditoría independiente ha concluido. 18 meses de reclamaciones fraudulentas de mantenimiento, todas presentadas por Rodrigo, todas pagadas con fondos del patrimonio. Esas eran obras reales. Rodrigo se detuvo y se giró hacia mí. Contraté a gente, a Reformas Martínez. El número de teléfono de todas las facturas es un prepago desconectado, dije. El apartado de correos no existe en la base de datos postal de la provincia. Fui a cada uno de los locales. El tejado del local 3 sigue goteando. Francisco Delgado me dijo que nadie lo había tocado. El local 1, la fontanería. Dolores dijo que no apareció ningún fontanero, ningún técnico de caldera. Ni una sola vez en 18 meses, la cocina quedó en silencio suficiente para oír el compresor de la nevera en marcha. La boca de Rodrigo se abrió. Se cerró. Su cara pasó por 3 expresiones en menos de 2 segundos. Desafío, cálculo y algo que se parecía a un hombre viendo cómo el suelo cede bajo sus pies. Consuelo se volvió hacia él despacio, como un barco que vira. Masiva, deliberada, imparable. Me dijiste que esas obras eran reales. Lo eran. El tejado sigue goteando, Rodrigo. Lo dijo sin inflexión. Final. Como quien lee un veredicto de una tarjeta de índice. Natalia, desde la puerta. Dios mío. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y toqué el borde de la tarjeta de la abuela Carmen. Suave, doblada, caliente por el calor de mi cuerpo. Los que aparecen son los que importan. Mantuve la voz serena. La abuela Carmen construyó esos edificios en 40 años. Empezó con una mercería y una máquina de coser. No los dejó para que alguien presentara facturas falsas y vaciara el fondo de mantenimiento. Los ojos de Rodrigo fueron a la carpeta de papel manila sobre la mesa. No la había visto hasta ese momento. Consuelo intentó el último recurso que le quedaba. Soy tu madre, Valeria. No puedes tratarme como a una clienta, como a un asiento contable. La miré, de pie en mi cocina en un piso que nunca había visitado, rodeada de documentos que nunca había leído, defendiendo a un hombre que había robado del patrimonio que la alimentaba, y llamándome máquina porque por fin había dejado de ser quien la hacía funcionar sin mantenimiento. El día de mi cumpleaños me enviaste un mensaje diciéndome que estabais mejor sin mí, dije. No me trataste como a una hija, mamá. Me trataste como a una empleada que se había puesto cómoda. Pausa. Estabas enfadada. Llevabas 4 años enfadada porque no dejé que Rodrigo vendiera los locales de la abuela para pagar sus deudas. Y esos 4 años, cada mes, seguí ingresando. Seguí presentando impuestos. Seguí yendo a los locales los sábados por la mañana. Seguí pagando el coche de Natalia. La miré. Ella bajó los ojos al suelo, porque pensé que eso es lo que hace la familia. La cocina quedó completamente inmóvil. Rodrigo había dejado de pasear. Las manos de Consuelo estaban planas sobre la mesa. Natalia tenía los brazos abrazados a sí misma como si estuviera en una corriente de aire. Dejé que el silencio se asentara. Luego me dijiste que estabais mejor sin mí. Te creí. El rostro de Consuelo cambió. La rabia se le fue drenando y debajo quedó algo más viejo. Algo que se parecía al reconocimiento, como mirarse en un espejo y ver la grieta por primera vez. Rodrigo rompió primero. No puedes simplemente... No estoy cortando a nadie, Rodrigo. Estoy reestructurando la administración del patrimonio conforme a mis obligaciones fiduciarias. Si las beneficiarias firman las nuevas condiciones, se reanudan las distribuciones. Si no firman, es su decisión. El patrimonio continúa de todas formas. Dio un paso hacia la mesa, hacia la carpeta de papel manila. Puse la mano encima, no la abrí. Y si tienes algún problema con eso, no eres beneficiario. No figuran en los estatutos. No tienes legitimación para impugnar ninguna medida que yo tome como administradora. Pausa. Y si quieres explicarle esas facturas a un juez, el informe de auditoría está aquí mismo. Se quedó mirando la carpeta. Luego intentó el único movimiento que le quedaba. Esto es una trampa. Me has tendido una trampa. Yo no he tendido nada, Rodrigo. Tú presentaste las facturas. Yo las verifiqué.
Eso se llama contabilidad. Contrataré un abogado. Haré que anulen toda esta sociedad patrimonial. Puedes intentarlo. Tu abogado te dirá lo mismo que me dijo Elena. No tienes legitimación. No eres beneficiario. No estás en los estatutos. Y el informe de auditoría lo documenta todo. Miró a Consuelo, esperando que lo defendiera como había hecho durante 5 años. Ella no levantó la vista. Sus manos se quedaron planas sobre la mesa. Rodrigo estuvo de pie un buen momento, el tiempo suficiente para que la nevera se callara y dejara la cocina en silencio total. Luego se fue. La puerta de la calle dio un portazo al cerrarse. La furgoneta arrancó en el aparcamiento de abajo. El sonido del motor se fue por la calle del Roble hacia una casa que pertenecía a un patrimonio administrado por la hija a quien le había dicho que se marchara. Consuelo, Natalia y yo nos quedamos en la cocina. 3 mujeres, una mesa, 42,000 euros de silencio entre nosotras. Consuelo se sentó, sin pedir permiso. Apartó la silla de la cabecera de mi mesa de cocina, la silla donde suelo sentarme yo, y se dejó caer en ella como si los huesos de las piernas hubieran decidido por su cuenta que seguir de pie ya no era una opción. Puso las manos sobre la mesa y miró la archivadora, las pestañas de colores, las carpetas, las hojas de cálculo impresas por las 2 caras para ahorrar papel. 3 años de mis sábados estaban sobre esa mesa. No sabía nada de las facturas, dijo. A la mesa, no a mí. Te creo, dije. Me dijo que se ocupaba de todo, los locales, el mantenimiento, que estaba gestionado. Se estaba gestionando a sí mismo, mamá. Guardó silencio un rato. A través de la ventana, el sol bajaba detrás de la Sierra de Poniente, como hacia finales de junio en la comarca. Despacio, dorado, como si le costara. Tu abuela te eligió porque sabía, dijo Consuelo. Sabía que yo no era lo suficientemente fuerte para aún hacer lo que has hecho tú. Me eligió porque aparecí. Eso es todo. Consuelo miró los documentos. Los miró de verdad. Por primera vez en 3 años, vio la evidencia de lo que ser administradora significaba realmente. Los sábados, las hojas de cálculo, las llamadas a los proveedores, las quejas de los arrendatarios, los impuestos, las auditorías, todo desplegado sobre la mesa de una cocina en un piso de un dormitorio al que nunca había venido. Firmo, dijo. Asentí. Sin abrazo, sin perdón dramático, sin reconciliación entre lágrimas. Pidió prestado un bolígrafo del bote junto al portátil, uno azul con el logo de García y Asociados. Firmó el formulario de reconocimiento en la página 3. Rubricó las condiciones en la página 4 y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Era lo más honesto que mi madre había hecho en 4 años, y ocurrió en una mesa a la que nunca había tenido la molestia de encontrar. 3 días después, Natalia llamó. No un mensaje, una llamada. ¿Puedo ir? Llegó 20 minutos después con una bolsa de papel de la pastelería de la calle. Mayor. 2 cafés con leche y un muffin de arándanos que dejó en la encimera sin explicación. Se sentó en el sofá, jugueteó con la costura de un cojín, miró la pared, la ventana, la estantería, cualquier sitio menos a mí. Tengo que decirte algo sobre el mensaje, dijo. Él me gusta. Me senté frente a ella en el sillón de segunda mano y esperé. Rodrigo estaba detrás de mamá cuando lo escribió. Había bebido algo, no estaba borracho, pero sí lo suficiente para estar alto de tono. Le fue dictando a mamá lo que tenía que decir. Y luego me miró a mí y me dijo que si no me ponía del lado de mamá, le diría a ella que le cortara mi parte, que podía conseguirlo. ¿Y te lo creíste? Tenía miedo, Valeria. Estaba sola. El día de mi cumpleaños, sentada en un aparcamiento fuera de un restaurante donde no apareció nadie, y tú pulsaste un botón. Empezó a llorar, sin ruido, del tipo donde las lágrimas caen y la persona no las limpia porque limpiarlas significaría admitir que están ahí. Lo sé, susurró. Sé lo que hice. Me quedé con eso un momento. El piso estaba en silencio. Solo el zumbido de la nevera y el ruido del tráfico de junio por la ventana abierta. No te estoy cerrando la puerta, Natalia, pero tampoco la voy a abrir más que esto. Tienes que aparecer de manera constante, no solo cuando necesitas que te arreglen algo. Asintió.
Se levantó. En la puerta se giró. No sabía que pagabas mi coche. Ya lo sé. Se fue con escaleras abajo. La observé desde la ventana. Se quedó sentada en su Seat un buen rato antes de arrancar el motor. Cuando por fin se fue, dejó el muffin en la encimera. Me lo comí al desayuno del día siguiente. Estaba bueno. Un mes después, se reanudaron las distribuciones. Servicios de Fincas del Tormes se hizo cargo del mantenimiento de los 4 locales comerciales. Su primera factura real, una reparación de tejado legítima en el local 3, ascendió a 2.100 euros, la mitad de lo que Rodrigo había reclamado por un trabajo que nunca se hizo. La gotera paró. Francisco Delgado me mandó un mensaje. Arreglado el tejado. Ya era hora. Gracias, Valeria. La distribución mensual de Consuelo se ajustó a 3.800 euros. Los 700 euros de diferencia se redirigen cada mes para recuperar los 42.000 euros que Rodrigo se había llevado. Ella misma había firmado el calendario de devolución, como parte de las condiciones reestructuradas que Elena redactó. La alternativa era una demanda civil contra Rodrigo, que habría arrastrado al patrimonio por los juzgados durante años. Consuelo eligió la deducción. A ese ritmo, la recuperación llevaría 5 años. Elena dijo que podíamos emprender acciones civiles para acelerarla, pero le dije que lo dejara. 5 años de ingresos más bajos era un recordatorio con el que Consuelo viviría el primero de cada mes. Rodrigo se mudó de la calle del Roble a mediados de julio. Consuelo no lo combatió, no pidió el divorcio de inmediato, solo la separación, tramitada a través de una abogada que encontró ella sola, costeada con su distribución. No hice preguntas, ya no era asunto mío. Natalia firmó su formulario de reconocimiento la misma semana que Consuelo. Empezó a pagar su propia cuota del coche. También empezó a llamarme los domingos. Llamadas cortas, 5 minutos, a veces menos. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Y tú? Bien. De momento era suficiente. Pasé por los 4 locales un sábado por la mañana. Como siempre. Toldo nuevo en el local 3. Puerta de la tienda de regalos recién pintada. La cafetería había puesto un banco en la entrada y alguien había dejado un libro de bolsillo encima. Torrejón del Valle tenía el mismo aspecto de siempre. Tranquilo, pequeño, sostenido por gente que aparece cada día sin esperar aplausos. Aparqué, recorrí la manzana, revisé los canalones. Luego volví al piso. La tarjeta de cumpleaños de la abuela Carmen estaba sujeta con una chincheta en mi tablón de corcho, al lado del título de gestión, que colgaba enmarcado. 2 documentos, los 2 ganados. La lealtad no es una deuda que se paga con la dignidad, y las personas que solo recuerdan tu nombre cuando los ingresos dejan de llegar nunca contaban contigo, contaban con tu silencio. Ese mensaje en mi cumpleaños, un solo mensaje corto que deshizo 3 años de silencio, un pulgar hacia arriba de mi propia hermana, 42.000 euros en facturas falsas de obras que nunca se hicieron, y una tarjeta de cumpleaños sin enviar de una mujer que lo vio venir todo. Si alguna vez has sido tú quien lo sostiene todo mientras los demás miran a través de ti, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete y vuelve. Esta familia no es la única con un cajón cerrado con llave.